Al vivir en comunidad, desempeñamos diversos papeles en el lugar donde vivimos. Uno de esos papeles es el de actores políticos. Nos constituimos como actores políticos al realizar acciones que buscan solucionar problemas sociales y al crear instancias representativas para participar en la forma de gobierno local o del país. También lo hacemos al votar, al conocer nuestras leyes e incluso al ejercer nuestros derechos. Un ejemplo es la primera parte de este programa que hemos seleccionado para ustedes. Impactante metrópoli con más de 6 siglos de historia, la Ciudad de México es el lugar del país donde palpita el mayor número de corazones humanos. Casi 20 millones de habitantes sobre una extensión territorial de 1.500 kilómetros cuadrados. La mitad de la población capitalina tiene sus orígenes en la provincia, en familias que se quedaron en busca de mejor calidad de vida. Encontraríamos una infinidad de culturas. De ahí que lo podemos ver cómo tienden a agruparse por barrios los que tienen un origen común dentro de la República, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, también hay una estratificación por clases muy notoria. En la Ciudad de México, el nivel socioeconómico está marcado en las colonias. Los sectores dominantes son cada vez más reducidos y seguramente cada vez con mayores recursos de toda índole, mientras que las clases medias han sufrido impactos brutales, lo cual las ha empujado cada vez más dentro de la pirámide social, más hacia abajo, por así decirlo. Y desde luego los sectores populares, los pobres y los de pobreza extrema, como oficialmente incluso se dice, ha crecido sensiblemente. El término chilango define a los habitantes de la ciudad. ¿Qué es un chilango? Es un señor al que se supone que es despectivo de las formas de vida que no son de la Ciudad de México. El chilango es el hombre que diría, fuera de México todo es Cuautitlán. Es decir, es un hombre que solo aprecia lo que es propiamente suyo. Y sobre todo que tiene, el chilango se identifica mucho con la incomprensión y un poco también el desprecio. Pero yo me atrevería, por otro lado, a decir que el chilango es más despreciado que él es despectivo. El término chilango cobra fuerza en provincias, sobre todo en el norte del país, donde suponen que el habitante de la Ciudad de México vive en una situación de privilegio y por ello usan el apodo en forma despectiva. Hoy, más que ventajas, el chilango padece un ambiente deteriorado por inseguridad, sobrepoblación, desempleo, contaminación y estrés, lo que afecta su calidad de vida. Capital política y económica del país, el Distrito Federal ha sido desde mediados del siglo el centro de trabajo más importante de México. Durante muchos años existió congruencia entre el mercado de trabajo y la urbanización de una ciudad que no ha dejado de expandirse. Saturado el mercado formal de trabajo,
Actualmente la economía informal es una alternativa laboral para un alto porcentaje de la ciudadanía. Durante los años que yo diría entre la década de los 40, los 50, los 60, la industria fue quizá el sector más dinámico y que más caracterizó en la generación de empleos a la ciudad. Los servicios jugaban un papel muy importante, pero yo creo que a mediados de los años 70, como ocurre también en la mayoría de las grandes ciudades del planeta, en Ciudad de México lo que vamos a ver es un desplazamiento del sector industrial en favor del sector servicios. Y hoy día la mayoría de los empleos se han generado precisamente dentro de este ramo: la banca, la educación, la salud, etcétera, etcétera. El desempleo se ha convertido en uno de los principales problemas de la ciudad que obstaculiza el acceso a la alimentación, la vivienda y la educación. En contraste, la capital representa el 33.7% del Producto Interno Bruto Nacional, casi una tercera parte de lo que produce todo el país, lo que refleja la concentración de sectores productivos, comerciales y de servicios. Por la gran demanda y sobrepoblación, es uno de los rubros más caros de la ciudad. Claro, la gente, para poder procurarse un espacio para vivir, se tiene que ir a 30, 40, 50 kilómetros del área central y después gastar todo esto en transporte y además gastar no solo en términos de dinero, sino de tiempo, ¿no? Según el censo de 1990, más de la mitad de la población capitalina no tiene casa propia. Este porcentaje se ha incrementado, lo que ha empujado a la ciudadanía a incrementar sus demandas. A raíz de la participación ciudadana que trajeron consigo los sismos de 1985, los capitalinos exigieron cambios en el gobierno del Distrito Federal. Se propuso convertir al Distrito Federal en el Estado 32, lo que aún se debate. En 1987 se logró la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, constituida por 66 miembros de todos los partidos políticos nacionales, que entró en funciones a fines de 1988. Actualmente tiene facultades legislativas. Se han aprobado aquí leyes nuevas y distintas, como es la ley ambiental, como es la ley de transporte, como ha sido la ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la ley de desarrollo urbano del Distrito Federal, la ley de protección civil. Ha habido otras leyes como la ley de violencia intrafamiliar o la ley para personas con discapacidad que también han sido discutidas y aprobadas por la Asamblea. Los acuerdos de la reforma política del Distrito Federal apuntan para que a partir de 1997 esta Asamblea se constituya en el cuerpo legislativo con todas las facultades que requiere un Congreso. Se va a seguir denominando Asamblea Legislativa, pero en los hechos tendrá las facultades plenas de cualquier Congreso local. El cambio de regente a gobernador y la elección directa del nuevo líder capitalino son algunos de los logros para democratizar a la Ciudad de México. Pero aún con elecciones, hay una distancia jurídica y política entre el Distrito Federal y la condición de los estados, donde constitucionalmente se establece autonomía. El Distrito Federal es sede de los poderes federales, es decir, aquí están asentados el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Federación, de tal suerte que no se pudiera hablar de constituir un Estado 32 como se plantea así llanamente, sino que se tendrían que buscar diversos mecanismos para buscar el asentamiento de los poderes federales.
Es decir, los poderes federales no podrían estar subordinados a un poder estatal. En la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, los partidos de oposición mantienen vigente la propuesta de crear el Estado 32. El Distrito Federal puede convertirse perfectamente en un estado más, puede existir la vida municipal y no pasaría nada. Al contrario, creo que sería mejor. Pero estamos construyendo una reforma por consenso, estamos experimentando de manera importante en el corazón de México, que es la ciudad capital. Entonces, yo creo que sí serían pasos fundamentales e importantes el que en estos momentos dejáramos la estructura actual, la dejáramos como una entidad, pero diéramos el paso de elegir de manera directa al gobernador del Distrito Federal y a los delegados políticos. El proceso de la democracia es paulatino, es eso, un proceso, va por partes, va en facetas, y en esta particularmente se están dando cambios históricos que nos acercan hacia la Constitución del 32 Estado de la República. Es una ciudad demasiado grande, como para poder tener, digamos, una separación inmediata entre gobierno federal y un gobierno local. Yo creo que la experiencia del 97 en ese sentido será efectivamente un paso muy importante. A mediados de este siglo, se gestaron en la capital organizaciones ligadas a partidos políticos y a instituciones capitalinas. Al pasar las décadas, los grupos se vincularon a movimientos sindicalistas y actualmente hay grupos partidistas, independientes y no gubernamentales que han convertido a la Ciudad de México en el centro de las protestas más sentidas de la población nacional. La sociedad civil que se organiza a través de una serie de organizaciones específicas, sí, desde luego es puntual, esto es incuestionable, sobre todo porque la capacidad de respuesta, de movilización, de gestión, que ha demostrado en diferentes niveles, desde luego la manifestación pública, el recorrido en las calles, etcétera, las plazas, como también el organizarse para demandar una serie de necesidades, la resolución a necesidades muy específicas, viviendas, servicios, etcétera. La participación ciudadana es fundamental en la vida de la ciudad y ha tenido logros como la creación del Consejo Consultivo de la Ciudad, que desde 1970 se integra por juntas de vecinos e impulsa iniciativas como el derecho al referéndum y a la iniciativa popular. Hoy día nos encontramos con una infinidad de organizaciones populares que no sabríamos decir por quién están controladas o que no están controladas por nadie, a elegir, ¿verdad? Pero una figura como Superbarrio era una figura absolutamente inexistente en los años 40, 50, 60, ¿verdad? Organizaciones que proliferan por todos lados, que nos basta abrir el periódico para encontrarnos todos los días con una organización nueva, de colonos, de habitantes, por oficios, por todo, es decir, la organización de base de esta ciudad es verdaderamente colosal. Yo creo que es de las ciudades que más organizaciones tienen en el mundo. La participación crece en la medida que aumentan los problemas de la ciudad. Hay demandas para mejoras económicas, derecho a vivienda, educación y salud, y crecientes protestas contra la inseguridad pública y la corrupción. En los 90s, la aguda crisis económica ha favorecido una cultura de organización ciudadana notoria en múltiples organizaciones no gubernamentales. Las marchas, mítines y plantones se multiplican cada día con diversas demandas que expresan participación civil y ocasionan enormes conflictos viales. Incluso han dado lugar a debates legislativos donde se plantea la necesidad de reglamentarlas, un tema que sigue en discusión. Como pudimos darnos cuenta, el Estado de Derecho busca incorporar la pluralidad de expresiones y facilitar la cooperación entre los diversos actores políticos, ya sean gobernantes o gobernados. El Estado mexicano se encarga de garantizar los derechos de todos los ciudadanos y para ello es necesaria la participación de todos como actores políticos para garantizar que esos derechos se ejerzan.
y que ayuden a impulsar la igualdad de oportunidades en todos los niveles.